Hola, bienvenidos a Un Café Radioactivo. Me alegra mucho volver al canal. He visto cómo lo han estado apoyando y estoy muy emocionada con eso. A pesar de que no subo muchos podcasts, saben que estoy en la universidad y pues el tiempo no es el que sobra, ¿no? Pero igual intento estar activa un poco por Instagram, publicarles un poco de mi día a día. La verdad, no estoy publicando mucho como consejos ni nada. Y menos les voy a dar consejos de la universidad porque ahorita estoy sobreviviendo. Ya luego les digo la experiencia que se va acumulando cada ciclo. Pues bueno, ¿cómo estudiar matemáticas? Hice un video parecido hace 2 años, que hasta ahorita sigue teniendo mucho cariño este video, ¿saben? O sea, le ha gustado mucho a la gente, le ha servido. ¿Por qué he puesto dos enfoques? Porque siento que en el primer podcast que hice acerca de este tema, me enfoqué mucho en la parte de aprender, de entender al estilo traductor de ingeniería y entender, o sea, en síntesis es esto, comprender lo que estás haciendo, relacionar, no solo memorizar, no mecanizar. Y abordé un poco sobre lo que tienes, sobre la parte práctica, es decir, sobre qué tienes que hacer en la práctica, de qué tienes que practicar, teniendo en cuenta que, pues, cuáles son tus objetivos, ¿no? Pero siento que no abordé tanto. Aparte que ahora tengo un poco más de experiencia, he estudiado matemáticas de una distinta forma, se puede decir, porque cuando entré a la universidad del primer ciclo fueron matemáticas nuevas, o sea, fue cálculo diferencial, álgebra lineal, y es muy distinto a lo que tú vas viendo pues en el colegio, en la pre, es nuevo y te toca usar todos tus conocimientos, y no matemáticos previos, sino tus conocimientos sobre cómo estudiar y cómo aprender. Y estudié de una forma muy distinta a como lo habría hecho cuando me estaba preparando. Uno, porque los ejercicios suelen tener mucho, mucho más procedimiento. En los exámenes te lo toman en cuenta, entonces podíamos estar analizando un ejercicio que no salía y estar preguntando con amigos. Son formas muy distintas porque también los recursos son distintos. Recordemos que pues yo me preparé de forma autodidacta y de forma virtual bueno, desde tercero de cuarto de secundaria. Entonces no tenía ni las amistades y pues las matemáticas eran muy distintas. ¿Por qué? Porque yo tenía 8 cursos que ver para un examen de admisión y no me podía dar el lujo de estar analizando una pregunta o estar analizando cómo se hace esto, tal, porque ya tenía que pasar otro curso, ya tenía que hacerlo de forma global, ¿no? De nada servía ser experta totalmente en ejercicios de nivel muy alto en un curso si los demás cursos estaban descuidados. Pero ¿qué pasa en la universidad? Que en la universidad pues los ejercicios requieren de análisis y de repente análisis un poco largos. Eso sí, estoy de acuerdo con esto de hay ejercicios que hay que aprender a dejar ir, pero en realidad en la universidad no puedes solo decir dejar ir y ya, sino que tienes que encontrarle la respuesta. ¿Por qué? Porque ¿dónde practicas tú en la universidad? Tú practicas de planchas, practicas de exámenes pasados. Y al practicar de exámenes pasados, puede que el profesor repita el modelo de ejercicios o de repente te dé algo parecido. No puedes dejar una pregunta sin resolver. Y sí o sí tienen que salir. Entonces te puedes tomar tu tiempo, es un estrés y una tensión en que un montón de personas están intentando resolver un solo problema. Así que esto lo he visto ahorita también en segundo ciclo. Bueno, no es tanto mi experiencia en la universidad, si se dan cuenta, primero, segundo ciclo. Pero eso es lo que estoy viendo y es una forma muy distinta. Y es estresante, es muy estresante, pero me gusta. Y también noto que no está a mi disponibilidad de tiempo el estar profundizando mucho en un tema, no, o sea, ya no solo la parte práctica, sino de la parte teórica o de la parte más compleja de un libro. O sea, yo practico más que todo exámenes pasados porque esos son los que me referencian para la práctica que me van a tomar en mi curso. Pero
De repente tienes un libro muy bueno, que esto pasa que hay libros que se recomiendan para ciertos cursos y tiene mucha información que uno como una persona curiosa o que le gusta aprender matemáticas o que le gusta aprender de nuevas cosas, quiere estudiar más, quisiera tener todo el tiempo del mundo para poder leerlo y aprender y comprender, pero no siempre se puede. No siempre existe esto como prioridad, ¿no? O sea, no es prioridad. La prioridad es aprobar tus prácticas, obviamente entender, pero tal vez no al nivel que uno quisiera. Y yo siento que la Yamila hace 2 años, 17, 15, la Yamila de 15 años no... es un poco más soñadora y sería un poco más como que le gustaría estar acabándose los libros y profundizando y intentando comprender todo, que si no lo comprende no puede empezar a practicar. Y ahora es un poco más distinto porque me doy cuenta que la práctica obviamente que importa, pero lo tengo como que más priorizado según mis objetivos. Y es verdad porque mis objetivos han ido cambiando con el tiempo. Los 15 tenía más tranquilidad en cuanto a mi preparación, entonces me dedicaba mucho a profundizar y entender. Podía estar 7 horas en un solo día con matrices, entendiendo esto, o igual con óptica geométrica, que fue algo que yo siempre, pero que como aprendía yo sola, me analizaba las PPTs, me estudiaba libros, me estudiaba YouTube, porque decía, hoy entiendo óptica geométrica. No me acuerdo si era óptica geométrica o eran ondas electromagnéticas. Creo que fueron ondas electromagnéticas, igual, con un montón de temas. Yo me encerraba y miércoles, o sea, era como que estudiar todo, ¿saben? O sea, a profundidad, mi teoría. Por eso fue un año más donde yo entendí lo que estaba haciendo, entendí de lo que se trataba. Y al siguiente año, o sea, a los 16 me dediqué mucho más a practicar. A los 17, los 6 meses que quedaron antes de postular a mi examen y que ingresé, también fue mucho practicar full exámenes de admisión, o sea, ya full ejercicios de academia, ya no era tanto como que mis ganas de comprender todo y de ver un montón de libros, no, porque había una prioridad que era ingresar y lograr estar en esta universidad, ¿no? Así que por eso les digo, mis prioridades han ido cambiando y por lo tanto el tiempo que le dedicaba a ciertas etapas del estudio han ido cambiando. La forma en que lo hago ha ido cambiando. Y bueno, voy a platicarles un poco cómo ha sido mi proceso, cómo ha ido cambiando mi estudio a lo largo de estos años. Comencemos con el podcast. Primer enfoque, el enfoque de aprendizaje. Mis consejos serían que tomes tu tiempo para entender desde lo más básico, aún en la universidad. Para mí es muy importante entender las fórmulas y no simplemente memorizar a lo ciego, ¿saben? O sea, no te estoy pidiendo que te demuestres una fórmula que tiene una hoja ocupando, ¿no? Para poder dar su explicación y su demostración, no sé qué. No te estoy pidiendo eso, o sea, no es eficiente, lo acepto. Pero sí que entiendas más o menos la relación que tiene con de repente alguna fórmula básica, con algún concepto, que lo relaciones. O sea, entiende de dónde vienen las fórmulas o dale tú un sentido, relaciona, demuestra sí, porque hay fórmulas que de verdad, chicos, les puedo decir que necesitan que tú las sepas demostrar porque se derivan de otras y es sencillo derivarlo. Entonces no tienes que aprenderte 30 fórmulas, sino que tienes que aprenderte 5, recordarte las demás, pero teniendo en cuenta que se van a poder determinar a partir de esas 5. ¿Me entienden? Esto me pasó en cálculo diferencial. Creo que había un límite especial, pero también me daban como que otras 3 fórmulas más. Pero las otras 3 fórmulas más simplemente eran operando un poco logaritmos y ya. Entonces yo no perdí mi tiempo memorizándome otras 5 fórmulas más, sino que simplemente aprendí un límite especial y ya con eso pude sacar lo demás. Y ya no era necesario estar memorizando eso. Más o menos es lo que quiero que entiendan. Que es importante no estudiar a lo ciego, no estudiar y decir, esto me lo memorizo, calculo y opero. No, esto no es. Tienes que entender qué estás haciendo, por favor. O sea, si no lo entiendes y solo memorizas, sí vas a poder resolver ejercicios, pero en cuanto se complique algo o en cuanto cambie algo en el problema, tú no vas a saber qué hacer.
porque eso lo has memorizado. Y en cuanto a no estar memorizándote 30 fórmulas, creo que no necesito explicar que es poco eficiente y estás administrando mal tu tiempo porque no estás viendo más allá. Otro consejo: escoge y separa los libros que son para aprender y los que son para practicar. Esto lo agregaría hoy en día porque cuando yo me estaba preparando, yo comencé con los libros de... Esto ya es específicamente para las personas que están preparando para un examen de admisión, ¿ok? Cuando yo me estaba preparando, tenía libros lumbreras, tenía libros un poco más como que básicos, como creo que era la editorial Rodo, no me acuerdo. Y tenía otros libros que eran de exámenes de admisión resueltos, tenía separatas de academia. Y cuando estaba comenzando, yo me di cuenta que no podía ir de frente obviamente con exámenes de admisión, tampoco podía ir de frente con material de academia, porque, bueno, mi nivel no era el mejor, obviamente. Aparte me faltaban cosas por aprender cuando tenía 14, sino que tenía que ir de a pocos, tenía que ir desde el principio. Y si tenía la disponibilidad, porque, bueno, me faltaban 2 años todavía para postular, de aprender y entender mi teoría, lo iba a hacer. ¿Con qué libros? Con libros que sean para eso. Pero al momento de practicar, hay un momento en el que ya no vas a estar practicando de libros lumbreras, ya no vas a estar practicando de cualquier libro. O sea, tú tienes que tener bien en claro cuáles son tus objetivos. Si tu objetivo es ingresar a la universidad, no vas a estar practicando libros lumbreras. Si ya estás en el nivel adecuado y en el nivel preciso para poder empezar a resolver exámenes de admisión, porque ya conoces tu temario y todo, lo haces y ya. No vas a estar perdiendo tiempo porque... Lo que yo sé es que los libros de lumbreras, por ejemplo, tienen nivel a veces muy difícil para o sea, son demasiado complicados hasta para el examen de admisión de la uni. O sea, son demasiado. Así ya no viene. Y es la verdad. O sea, ya no viene de un nivel tan analítico. Esto ya es para decir que eres un monstruo en el curso y lo veo... Otra vez, ineficiente. Lo veo de más. De nada te sirve ser un experto en un curso y que estés colgando de los otros, ¿no? Lo importante es que escojas libros y escojas qué material usar según tus objetivos y que te quede muy claro. Si te estás preparando para un examen, escoge material de práctica para ese examen. Sé que no siempre puede ser exámenes de visión porque pues no están separados por temas. De repente tú estás estudiando óptica geométrica. No, estás estudiando cónicas y cónicas no ha venido no sé cuántos exámenes, ¿no? Y es difícil encontrar. Yo lo entiendo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué es tu academia? ¿Para qué está el material de academia? Es que no estás en una academia, porque yo tampoco estuve en una academia, pero tenía el material, porque se pasa material. Entonces, tenía material de CEPRE, tenía material de otras academias. Entonces, las academias obviamente no te van a estar dando ejercicios que no vienen, sino que te están dando ejercicios que más o menos pues tienen la estructura de lo que te va a venir en el examen. De ahí practica. Por eso pienso que deben separar bien los libros que se estudian y son para entender el tema o para iniciar en el tema, ejercicios más nivel pues básico, aplicando tus formulitas, etcétera. Diferenciarlos de los libros que son para tu objetivo. Siguiente consejo: esto va más para las personas que no tienen un gusto para las matemáticas muy especial, digamos, o no sienten esta motivación para estudiarlas y están en este video porque se les complica, pero tienen que aprenderlo ya sea para su examen de admisión porque los necesita. No sé, de repente estás yendo a San Marcos y obligatoriamente tienes que estudiar matemáticas. Bueno, mi consejo es que dejes este sesgo que te impide tenerle cierto cariño a las matemáticas. Sé que no todos lo podemos tener, todos tenemos habilidades distintas, pero hay algo que sí es cierto, que si tú vas de frente con una materia y dices que la detestas y que nunca la entiendes, pues desde ese primer momento ya te estás cerrando la idea de que vas a poder entenderla. Mi consejo sería, es muy particular, pero a mí me ha servido, es que podrías tomar el tema dejando la presión detrás e investigando de a pocos. Hay un tema que te está dando pero que no le entiendes nada y que no procesa nada. Te sientes y digas, hoy voy a entender el tema, me voy a tomar mi tiempo. Hoy en día hay un montón de recursos. Hay YouTube, hay Google, hay, no sé, puedes consultar hasta con un profesor. O sea, las opciones son muchas. Y lo que a uno le impide a veces entender es el estar cerrado y el decir no me entra nada, no puedo, no sale, no entiendo nada, no sé qué se aplica, qué están haciendo.
ve con paciencia. Ve con paciencia. El mayor acto de amor que puedes hacer para entender es tenerte paciencia, porque estás ante algo nuevo, estás ante algo que no te es fácil y por lo tanto tienes que ser paciente contigo mismo. Así que yo te recomendaría que si hay un tema o en específico el curso, no sé, que se te está complicando mucho, te sientes, investigues, hagas tus notas de a poco, sin pensar, por un momento, si tu objetivo es ingresar a la uni, por un momento deja de pensar en la uni, deja de pensar en que el examen viene ejercicios así, tal, aprende de a poco, aprende nivel pollito, no vayas de frente con lo peor, y así, entiende de a poco, claro, dentro del tiempo disponible, pero en ese momento olvídate del tiempo, porque si de verdad, o sea, si es un tema. Bueno, acá también entra la prioridad un poco, porque si es un tema como... Hay temas que la verdad, chicos, o sea, no van a entenderse completamente y eso está bien. Les quiero decir que no... O sea, ninguna persona va al examen de admisión, a menos que seas un marciano, entendiendo a la perfección todos los temas. Pero yo sí te recomendaría que puedas tener en esencia conocimiento de todo el temario, o sea, conocimiento esencial, conocimiento básico para saber cómo defenderte o saber cómo llegar a algo en ciertos problemas. Porque, por ejemplo, yo no entendía para nada, no me entraba cónicas, me era muy complicado porque en sí mi fuerte nunca fue geometría, pero intentaba tenerme paciencia respecto al curso, decir, ¿sabes qué? Voy a entender esto, pero voy a ir de a pocos, no voy a estar ni acelerando el video que estoy viendo de grabación, ni voy a estar al toque pasando a limpio la resolución, no, quiero tenerme paciencia y ver qué se está haciendo, ver mi teoría y entender de qué deriva esto y de dónde va. Eso les recomendaría. Ahora quisiera recomendarles algunos canales respecto a esto que les digo de aprender de a pocos, el de entender tu teoría. Es bonito cuando comienzas desde un punto divulgativo, explorativo, no sé cómo decirlo, en el que estás apreciando lo bonito de las matemáticas. Así que ya lo mencioné, pero el traductor de ingeniería es un muy buen canal para entender en esencia ciertos temas. Claro que no tienen todos los temas, pero o sea, los aborda de una manera increíble. A mí me encanta. Otro canal de divulgación que son más cortos, no son videos muy, muy densos como el traductor, pero también me ha sido útil para interesarme en el tema o para interesarme en el tema o para emocionarme un poco más respecto a este, ha sido Derivando, que sí es más divulgativo, Luego hay otros canales como Únicos, si no me equivoco así se llama. No tengo... Lo tengo memorizado como Únicos, pero yo solo a veces recordar mal una palabra y para mí toda la vida se pronuncia así que no lo sé. Otro canal muy bueno es Mate Fácil. Mate Fácil tiene un nivel de matemáticas muy bueno en sus videos y lo resuelve de poco a poco. Para mí me ha sido útil. Tiene nivel universitario, tiene nivel pre, entonces sí, vayan. Este ya es para aprender, o sea, para aprender en esencia ejercicios, no es tanto como un punto divulgativo, es para entender. O sea, no es como que te van a motivar a estudiar, no, te están enseñando, pero lo hacen de una forma muy buena, así que sí, lo recomiendo. Ahora vayamos con el segundo enfoque. Aquí ya acaba la Yamila científica que le gusta entender todo de a fondo. Ahora comienza la Yamila ingeniera que te dice practica, por favor, practica mucho. La práctica es muy importante en las matemáticas. Y sí, puedes tener una posición muy, muy de, no, pero las matemáticas hay que entenderlas, pero la realidad es que las matemáticas son números, son problemas, se resuelven los problemas. Y una vez ya tienes entendida tu teoría, tienes que entender cómo se resuelven los ejercicios usando esa teoría. Lo primero que tienes que entender es, según cómo se expresa el problema, según lo que dice el problema, cómo lo interpreto yo para usar la teoría que he aprendido.
Y es algo que si solo estudias teoría nunca lo vas a saber, porque tú no sabes cómo aplicarlo. Así que vamos con ello. Como les dije, escojan un buen material. Eso ya está de más volverlos a repetir. Escojan un material que sea acorde a sus objetivos. Porque es un error que se suele cometer demasiado cuando estás preparando. O la verdad, para cualquier objetivo. Si yo estoy en la universidad y tengo una práctica calificada, no voy a estar practicando nada más de un libro que tenga un montón de problemas súper complicados, sino que también tengo que practicar de lo que el profesor haya hecho en exámenes pasados, porque puede venir así. Igual puedo practicar de un libro que veo que tiene relación con los ejercicios que están en los exámenes. Tengo que ver algo que sea similar, algo que vaya con la estructura a la que me van a evaluar. Así que sí, cuidado con eso. Y otro consejo, aprende a dejar ir. Aprende a dejar ir un ejercicio. Y esto va más, como les dije, para cuando el tiempo nos queda corto y tenemos otros 8 cursos que estudiar para un examen. Es que es un aprende a dejar ir que yo he utilizado antes en mis videos y en Instagram, pero es un aprende a dejar ir de que es muy dependiente de tus objetivos. Es decir, si un ejercicio no sale, no puedes ocupar, no sé, unas 2 horas con este. Y hay unos pasitos que siempre he dado porque me pareció clave y más cuando uno se prepara. Pero le voy a dar la variación de que, como les digo en la universidad, a veces hay ejercicios que necesitan de mucha atención y necesitan de mucho tiempo. Pero creo que es importante darse cuenta cuando hay que cambiar, cuando hay que respirar y que nuestra mente se despeje un poco, porque a veces es la misma mente cerrada que nos impide ver los errores. Primero, tienes el problema ahí, es un problema de nivel o de repente es un problema que relativamente es sencillo y tú no entiendes por qué esta cosa no sale. Pues bien, precisa hasta dónde entiendes. Precisa qué es lo que has hecho, qué es lo que específicamente te confunde, dónde está el error que tú puedas percibir, de dónde tienes un conocimiento algo vago y no sabes si estás interpretándolo de forma correcta. Es que hay diferentes tipos de formas de decir que no te salen problemas, o sea, no sé cómo llamarlo. Uno es que has tenido un error de cálculo. Otro es que no entiendes que te pide el problema. No entiendes de repente cómo interpretar un concepto que está ahí y tú nunca en la vida lo has visto. Otra cosa es que tú te hayas confundido o hayas interpretado mal el problema. O sea, que sí lo hayas hecho pero lo hayas interpretado mal, lo cual es muy peligroso. Así que vamos con eso, ¿no? Analiza bien, haz una lista de los pasos que has hecho, por qué lo has hecho. Sé que suena muy, muy, muy tedioso hacer esto, pero creo que cuando estás estresado más de 1 hora o más de 20 minutos, que para mí es suficiente, en un problema, es momento de evaluarlo así, o sea, como que tener tu tiempo. Ese sería el primer paso. Tu procedimiento, revísalo. Revisa tu procedimiento, anota en qué te estás confundiendo, precisa en qué te estás confundiendo, en qué sientes que estás teniendo una dificultad. De repente hasta ese momento ya te has dado cuenta que era 1 y no era 2, o que de repente te comiste un número, o que de repente no sé. Ahí puede que ya hayas llegado al resultado de tu ejercicio. Pero si aún no, y te das cuenta que es una confusión respecto a la teoría o la interpretación del problema, ahora vas a buscar en internet. Y en internet consulta pues ejercicios parecidos. Hoy en día tenemos en Google Search, no sé cómo se pronuncia, pero es la parte de arriba del buscador, al costadito del micrófono. Se puede buscar con fotos y internet te lo va a mostrar, o sea, te lo va a mostrar como que algo parecido a lo que estás mostrando. Entonces puedes colocar tu problema ahí. De esa forma yo he estado resolviendo muchos problemas ahorita en la universidad de química, que de repente yo no tenía ni idea, en los libros no los veía, pero buscando en Google Search y poniéndolo, pues encontraba que había páginas, había problemas resueltos iguales a lo que estaba haciendo el profesor. Así que sí, es muy importante ver tus recursos. Como les digo, bueno, busquen en internet, consulten libros o consulten sus apuntes. Si
digo esto es porque a veces me he topado con el que me estaba faltando una fórmula o que el problema te dice, cuando está relativamente tal, y eso en tu teoría dice que significa que esto es igual a cero. O sea, me refiero a que de repente te has olvidado algún detalle de anotar en tus apuntes y que sí está en el libro, o que te has olvidado de que algún concepto significa esto, o sea, se traduce en esto para el problema y no lo has tomado en cuenta. Otra cosa, después de esto, es que ya consultes con un amigo o un profesor. Y bueno, si esto no se puede hacer en el momento, pues lo haces y lo dejas pendiente y continúas con tu vida. Continúas con el ejercicio. Pero bueno, esa es la opción, ¿no? Consulta a un amigo o un profesor o a una inteligencia artificial. ChatGPT, sí. ChatGPT es mágico. Ayuda mucho. Y se los recomiendo. Pero no para que te resuelva los problemas, no. Yo no me refiero a esto. No me refiero para que te resuelva el problema. Me refiero para que te expliquen qué te estás confundiendo. O sea, por ejemplo, si tu confusión es en este problema operé de tal forma. Reemplacé esto. ¿Es posible hacer eso? Y ChatGPT va a decir que no, que estás mezclando esto con esto y que no sé. ChatGPT te va a decir así. Te va a explicar. Y tú vas a estar agradecido porque te vas a dar cuenta más o menos en qué estás fallando. O puedes preguntarle, por ejemplo, ella si de verdad, o sea, estás confundido pero no sabes en qué, puedes darle el problema. Pero recuerda que numéricamente no es muy exacto, o sea, se puede confundir. ChatGPT es medio malo con los números, pero respecto a la teoría sí te puede ayudar. Así que sí, es importante que le digas más o menos qué estás haciendo o que le pases el ejercicio, pero le pidas como que ciertas especificaciones. Bueno, otro consejo respecto a la inteligencia artificial, que es ChatGPT, pues tú puedes decirle a ChatGPT que sea como un profesor para ti y que te explique las cosas paso a paso y que tú vayas resolviendo. O sea, es una forma mucho más didáctica, es cuando tienes mucho tiempo. Pero si son dudas específicas, pues dilas y él te va a ayudar, ¿saben? Te va a ayudar dentro de sus posibilidades tecnológicas. No sé si se dice tecnológicas, bueno, sí. Es una herramienta muy buena, la verdad. Otra opción es que también descarguen apps. Esto es más para cálculo, porque en cálculo hay calculadoras de derivadas, pues no hay calculadoras de integrales y que te lo resuelve según el método que tú digas, método por partes, método de sustitución. Y sí, o sea, sí hay la opción, ¿no? Y si la puedes usar, úsala. De verdad, chicos, o sea, no se estanquen diciendo que este problema tiene que salir nada más de su cerebro y de una búsqueda en YouTube de problemas parecidos. No, hay muchas opciones, recuerden. Así que sí, sigamos. Bueno, si a este punto ya encontraste la respuesta, pues que no quede ahí. Tú tienes que subrayar tu error. Si es un error de número, subráyalo. Si es un error de interpretación, subráyalo. ¿Qué fórmula faltó? También, o sea, tiene que quedar en claro para que tú no vuelvas a cometer ese error. No lo dejes pasar. Es clave y es parte de tu aprendizaje. Y lo puedes agregar en tus resúmenes. Yo hacía eso. Digamos que en aritmética, en cuanto a mi preparación, hay un tema que es sobre intereses, etcétera, y a veces en el problema venían palabras que yo no sabía cómo interpretar ni sabía cómo usar mi teoría porque en la teoría en sí no estaba. Entonces lo que el profesor explicaba luego de resolverlo, yo anotaba como que qué significa amortizar, ¿no? Y lo anotaba en mi ficha de resumen para no olvidarme. Sí, de repente ni lo necesitas volver a repasar, pero es importante porque al menos va a estar ahí. El mismo hecho de escribirlo ya está haciendo que tú interiorices qué significa esto. O de repente, si el problema me dice que pasa esto, significa que tengo que operar de la siguiente manera o que no sé qué. O sea, esto es importante. Muchos pensamos que una ficha resumen simplemente es anotar mi teoría y ya está, pero no. Para mí una ficha resumen es algo a lo que voy a acudir
y tengo que saber cómo operar mis problemas, cómo resolverlos, y tengo que tener ideas. Entonces yo también, o sea, mis fichas de resumen y mis apuntes en general siempre tienen como que agregado una pequeña separata de al menos 10 ejercicios o 5, la verdad, puede variar, en la que yo pongo problemas, explico cómo se hacen, porque un mismo tema puede tener de repente 5 tipos de problemas, ¿saben? O sea, un mismo tema puede tener 5 formas en las que presenta sus problemas. De repente en uno son donde te piden esto, donde hay la variación de esto, y tú de repente has practicado 40 ejercicios, lo que está muy bien, algunos más complicados que otros. Pero lo importante es que tengas como que problemas básicos anotados y archivados, o sea, o agregados a tus apuntes, para que tú en un tiempo más adelante, o en el tiempo en que vuelvas a practicar ese tema, regreses y tengas una idea de cómo se resuelven. O sea, no es en nada. Porque la teoría por sí sola no te dice nada. Tienen que entender eso. O sea, tienen que saber cómo resolver esos ejercicios. Y ni siquiera es que tengas que leerlo, ¿saben? O sea, simplemente es como que ves y regresa a tu mente porque ya lo has hecho. Así que para mí eso es muy importante, chicos. Es muy importante que anoten sus errores, anoten lo que están agregando a su aprendizaje. Por ejemplo, ya como les dije, la interpretación de estas palabras o cómo se resuelve un problema tal. Agréguenlo, de verdad. Importante. Importante, y cuando estás preparando, peor, porque no sé si soy la única que le ha pasado, soy la única bestia que le ha pasado, pero a veces yo me equivocaba en algo, me corregían, y como no lo notaba, en la próxima vez se me había olvidado. Yo sabía que me habían corregido en esto, pero no sabía cuál era la respuesta, ni sabía cómo hacerlo porque me olvidé. Entonces como que ahí entendí que tengo que aprender de mis errores de forma consciente. Y bueno, si no encontraste la respuesta a pesar de que ya hiciste todo esto, o de repente estás a la espera de la respuesta de un amigo porque no encuentras, o de repente mañana recién vas a ver a tu profesor, déjalo ir, de verdad, déjalo ir, déjalo ir, deja que se vaya. Deja que se vaya y continúa con otros problemas. Al día siguiente lo puedes volver a evaluar, al día siguiente lo puedes volver a intentar, ya puedes consultar mejor, tener de repente otra perspectiva, compararla. Es lo bonito de estudiar en grupo, que es algo que recién he visto en la universidad, que cuando uno no puede resolver cierto problema, de repente uno llegó a un poco más adelante, como que ya hizo algo más, un paso más, y eso ayuda a que el otro, a partir de eso, pueda llegar a la respuesta. ¿Saben? O sea, es como que es un trabajo en equipo, en el que ambos están trabajando y se apoyan hasta llegar a la respuesta. Así que también es otra recomendación, que estudien en el grupo. Entonces es esto, tienen que aprender a dejar ir o a consultar, etcétera, o a agotar sus posibilidades y esperar, ¿no? Pero obviamente para mí son como que estas las facetas para yo poder resolver un ejercicio, que han sido mucho más extendidas, no, mucho más... Sí, que han sido mucho más extendidas en cuanto al tiempo desde que entré a la universidad. Porque siento que en la pre era como que este ejercicio no sale miércoles, no, ya, hay que dejarlo ir. Y luego consultaba a un amigo, no me pasaba la respuesta ya, o de repente no le salía, entonces nos dábamos cuenta que el problema estaba mal hecho, o sea, cosas así, ¿no? Y era más rápido, siento yo, porque tenía que estar ocupándome en otros 6 cursos más, 7 cursos más, pero en caso de la universidad es como que los problemas vienen de las planchas, vienen de exámenes pasados y sí o sí tienen que salir, o sí tengo que tratar en lo posible de que salga la mayoría de los ejercicios, así que sí, o sea, tengo que intentarlo, tengo que hallar una respuesta, y por lo tanto tengo todo este proceso en el que estoy en la búsqueda, primero por internet, luego agotando opciones, consultando a compañeros, resolviendo con compañeros, consultando con profesores. Es importante. Ahora quiero hacer un apartado respecto a lo que les dije de los problemas que tienen que agregar los apuntes. La forma en que yo hacía mis apuntes era que tenía mi teoría más anotaciones sobre palabras que tenía que interpretar para los problemas, palabras clave, los tenía en rojito, o de repente tenía un pequeño cuadrito y señalaba qué es lo que tengo que interpretar de ese cuadrito, cómo lo tengo que interpretar, etcétera, ¿no?
otra cosa que tenía era que tenía una parte que decía ejercicios. Y en sí, esos no eran todos los ejercicios que habían practicado, obviamente. No voy a estar pasando limpio los 30, 40 ejercicios que como loca me pude resolver, sino que simplemente tenía, digamos, 5 o 10 en los que el procedimiento haya sido variado. O sea, no voy a estar poniendo 10 ejercicios donde se hacía lo mismo, se seguía el mismo procedimiento. Puedo variar algo, por ejemplo, de repente si son matrices y es una operación repetitiva, ¿no? Varío en que en una usé una matriz de 2x2, en otra usé una matriz de 3x3, en una había esto que una era antisimétrica con la otra, no sé, o sea, como que busco que pueda tener todas, en su mayoría, las formas posibles de que se me pueden presentar un problema, en las que se me puede presentar un problema de este tema, y lo coloco. Y esto lo he usado más en la universidad, porque pues, universidad. Pero también me sirvió muchísimo para cuando me estaba preparando, porque los ejercicios que ves, obviamente tienes que ser una máquina de resolver, tú tienes que resolver un montón de ejercicios, pero cuando ya termine tu semestral o tu etapa en la que estás preparándote y conociendo todos los temas, tienes que volver a practicar de forma un repaso, ¿no? De forma repaso. Y yo creo que se te hace más difícil cuando en tu repaso consultas tus fichas que has hecho durante el ciclo y simplemente tenías tu teoría. Entonces tienes que volver a revisar los libros, volver a revisar problemas y volver a ver cómo se hacían. O sea, se hace más complicado. Así que sí, chicos, tienen que tener toda la información a la mano para cuando quieran volver a repasar. Les aconsejo esto. Y bueno, aquí terminaría el video. Espero que les sirva mucho. La verdad ha sido medio charlita, medio como que mi experiencia, pero espero que les sirva mucho. Ya tengo que ir volando a la universidad porque tengo un examen.